Ayer les hablaba bueno, ¿se acuerdan el primer día cuando les he mostrado un arquitecto que me guió por el museo, amigo, y también ahí les mostré la foto, ¿no? De Fernando Viegas, que está acá. Él es Fernando Viegas. Él es, em, él es un arquitecto paulista y tiene un estudio, ellos tienen un estudio, y se llama Una Arquitectos. Entonces ellos son cuatro, son dos parejas de esposos, Fernando y Cristín, y Fernanda y Fabio. Son dos parejas, digamos, ¿no? Entonces ellos son de mi edad, ¿no? Son contemporáneos míos. Ellos se conocieron en la universidad, muy jovencitos, entraron a la universidad y ahí se conocieron. Y desde la universidad trabajaban juntos, eran un grupito de amigos que después se hicieron novios, etcétera, y trabajaban dentro de la universidad y después armaron su estudio de arquitectura y ya después se casaron, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son un estudio muy interesante, son dentro de lo que es la arquitectura brasilera, están entre los buenos arquitectos, están haciendo un trabajo muy representativo y muy paulista, ¿no? Ya tienen proyectos muy interesantes. Entonces, yo directamente les voy a mostrar, ayer les mostré un poco de Mauricio Rocha, me, me gustaría de los arquitectos, de un arquitecto, saber si lo podemos ver acá, tal vez algo rápido, les puedo mostrar de lo que hacen, un par de cosas que tal vez lo han visto en internet. Tienen algunas cosas. Este proyecto lo han debido ver, ¿no? Si hay alumnos del taller D, por ejemplo, han debido estudiar este edificio Clubbing, ¿no? Clubbing, que es un edificio que ha sido presentado a una bienal y bueno, ha ido ganando premios. Este no ganó la Bienal Iberoamericana, pero estaba seleccionado entre los proyectos, ¿no? Nosotros hemos hecho la maqueta de esto en expresión, hemos hecho ya en dos oportunidades. Hemos hecho el estudio de la reconstrucción de este proyecto y yo le mandé a Fernando la maqueta y estaba chocho, estaba feliz. Me dijo, pues este es el edificio que los han hecho, uno de los últimos edificios que los han desarrollado y ellos tienen un montón de proyectos. Les voy a, tal vez una casa más, vamos a ver de ellos. Mira, creo que vean estos detalles. Vean este detalle y vamos a ver hoy una obra de Paulo que hay un aprendizaje, solo que ellos le dan un toque más, digamos, ¿no? Entonces, este detalle, si ustedes estudian la obra de Artigas, que les he pedido que estudien, y la obra de Paulo Méndez, van a ver estos detalles, pero ellos lo manejan ya de una manera más contemporánea. Aquí está la escalera, este detalle del desnivel. Si han estudiado Artigas, les he pedido que estudien Artigas, ¿se acuerdan? Van a entender estos detalles, van a poder decir, ah, bueno, mira, este detalle lo he visto en la obra de Artigas o lo he visto en la obra de Paulo, ¿no? Pero mejorado. Hay una escuela, estos son uno de los proyectos más antiguos, digamos. No sé si está aquí las otras casas, voy a ver. Ah, estas, no. Esta sí es una casa que está también en internet, es una casa muy interesante. Pero hay otras. Y este estaba en proyecto acá, pero ya lo tienen obra construida. Esta es, ¿no? Está construida. Esta está en su página también, aunque la página creo que está están creo están actualizando la página. Es una página muy bonita que tienen ellos. Esta es otra casa, pero quiero mostrarles la otra casa que es mucho más. Esta también muy
muy conocida, muy bonita casa. Tienen otra, espero que esté acá. Creo que ya no, esta es la última. Debe estar en la otra presentación. Pero, bueno, creo que un pantallazo lo que les estoy dando, ¿no? De la obra de ellos. Tienen obras muy, muy buenas. Y el manejo paulista, ¿no? Entonces ven, la planta libre, componentes importantes dentro de la arquitectura. Aquí fíjense también espacios, ¿no? Cómo utilizan el espacio, ¿no? Entonces, este es un pantallazo, pero voy a volver a lo que estaba preparado. Aquí. Ya. Este es uno de sus últimos proyectos, que también lo han ganado, un premio, y si no está en etapa de ejecución. Es un proyecto grande que seguramente lo van a presentar en otra época más adelante para ya cuando ya esté ejecutado, ¿no? Entonces, ya, vamos a comenzar por este proyecto. Yo no soy el autor del proyecto, es un estudio, como les estaba diciendo. Entonces, yo quiero que se entienda el rumbo de esta clase, que se entienda cómo estos arquitectos han podido intervenir ahora, en una época de un nuevo siglo, quizás algunos, en este caso son todos de este siglo, eh, pero con materiales actuales. Entonces, ¿por qué habrían hecho eso? Y por qué además han ganado premios, ¿no? Ayer había cuestiones de algunos de los compañeros que decían, no sé si estará su compañero Enrique ahora, Enrique Flores, está escuchando, no sé si está, ¿nos puedes hablar, Enrique? Bueno, no estoy seguro. Si está, que nos hable, ¿no? Eh, el tema es que eso que en otros países es así, así, porque aquí en Latinoamérica, digamos, nos decían, eh, sí y no, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en La Paz no se cumplen muchos reglamentos que tenemos, ¿no? Tenemos buenos reglamentos, etcétera, pero no se cumplen. Eh, lo que pasa es que hay hay tratados, hay congresos donde se reúnen los expertos en estas áreas, porque hay organizaciones a nivel mundial y hay a nivel país también hay, y dentro de esos, si no me equivoco, está la arquitecta Sassandra, dentro de esas agrupaciones que participa en estos congresos y son mundiales, y donde se habla sobre estos puntos, lo que estamos hablando, sobre cómo intervenir en lugares como este, digamos, donde hay patrimonio, etcétera, ¿no? En esos congresos se saca documentos y esos documentos son como reglamentos para poder intervenir, digamos, ¿no? Y es por eso que hay especializaciones de esta materia, porque si no, no sería necesario, ¿no? Ahí sería lo que uno piensa, digamos. Entonces, en esos reglamentos te dice cómo deberías intervenir, ¿no? Y lo que yo le estoy dando aquí no es una clase de patrimonio, sino le estoy tratando de sensibilizar para que ustedes, cuando ya sean arquitectos y además en su carrera de estudiantes, sepan ya cómo intervenir, digamos, ¿no? Y cuando pasen la materia de patrimonio, van a poder tener otras herramientas más, además, ¿no? Que yo no les estoy dando. Y la idea era justamente pasar con un especialista para que esa persona sí les dé. El año pasado hemos hecho eso. Había una invitada que les dio las fichas, cómo hacer las fichas. Eh, pero es más complejo el trabajo, ¿no? Se vuelve más grande el proyecto. Entonces, con este método de online no lo estamos haciendo. Por eso, además es el primer proyecto y lo vamos a simplemente hacer más puntual el proyecto, ¿no? Entonces, la investigación que quiero que hagan es para ustedes como que se sensibilicen y lo que me están entregando es lo que me han mandado es la investigación con la que ustedes mismos están iniciando el proyecto, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿ya? Lo voy a poner de presentación. Ahí estamos. Entonces,
Esto está en Sao Paulo. Vean la dimensión de la ciudad de Sao Paulo es muy densa, ¿no? Acá está. Este es el proyecto que está ubicado en este sitio. Y bueno, es esta, ¿no? Es un edificio del siglo XIX, más o menos, ¿no? Mira, esto está hecho en 1997, el proyecto. Es del anterior siglo el proyecto. Y ven, ¿no? El edificio. Ahí están fotos que para hacer el proyecto, los arquitectos han tenido que involucrarse dentro de la historia de lo que era esto, ¿no? De este edificio. Y es importante. ¿Sí? Y acá está, miren el espacio donde ha intervenido, es un espacio muy importante en Sao Paulo, y aquí está el edificio donde ellos tenían que hacer, esto era un concurso que lo ganaron. Y vean, fíjense, acá hay una cubierta que posiblemente esta cubierta no sea original, es posible que durante el tiempo es posible que se haya hecho algunas construcciones, etcétera, ¿no? Dentro de la historia. Entonces, lo que tenemos que hacer los arquitectos es hacer justamente ese tipo de estudio, o trabajar paralelamente con una persona especialista que nos diga qué proyecto, qué lugares sí son originales y qué lugares no, y qué lugares, además de pueden ser originales, pero es posible que no tengan un valor, ¿no? Porque para eso se hace el valor, la evaluación de valorización patrimonial. Entonces se hace un estudio de valorización patrimonial primero, y luego de eso se hace la intervención ya del proyecto, ¿no? Entonces acá plantean ellos. No tengo conocimiento de esa valoración patrimonial, pero ellos intervienen en algunos puntos para refuncionalizar este edificio. Este es el corte de la calle. Trabajan mucho con cortes los arquitectos. Si miran, por aquí abajo están los autos. Así deberíamos tener las ciudades, ¿no? Aquí en La Paz también. Eh, 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 Aquí está, ¿no? Seguramente salen por este túnel, todo es peatonal y el auto sale mucho más allá, ¿no? Entonces, esta es una gran plaza que se genera para la gente, ¿no? Aquí está la intervención y aquí está el otro lugar de intervención, ¿no? Este es el edificio y esta es la cubierta que ellos plantean para poder tal vez mejorar la luz en ese sitio, ¿no? Y estoy seguro, no tengo, como les digo, los datos de la evaluación patrimonial, que esto debe ser 100% de mantenerlo tal cual, como la obra de Mauricio que vieron, que se mantenía todo y se recuperaba algunas cosas porque estaba deteriorado por el terremoto. En este caso no, ¿no? Pero la historia es la que le deteriora también, ¿no? O sea, durante los años que ha habido, muchos que son dueños de los edificios los van deteriorando, porque los van pintando, los van ampliando, los van quitando cosas, los van aumentando cosas. Entonces, ese trabajo es lo que tenemos que hacer, el tema de valoración patrimonial, donde tenemos que detectar, y ahí entra un especialista, y hay gente muy especialista. Por ejemplo, el arquitecto Javier Escalante, ¿lo conocen? ¿Lo conocen al arquitecto Escalante? ¿Alguien ha pasado clases con él? Sí, Arqui. Por ejemplo, él es un especialista en este tipo de valoración patrimonial, por ejemplo. La arquitecta Sassandra, el arquitecto Arellano, por ejemplo, ellos saben mucho de historia, saben mucho de estilos de esta época. Ellos son los que hacen ese tipo de trabajo, saben hacer la valoración patrimonial muy bien, porque ellos conocen ese tema. Y uno debería involucrarse, un arquitecto también debería tener ese conocimiento, ¿no? Pero ellos son especialistas. Entonces, tienes que ir al lado de uno de ellos, ¿no? Trabajar en este proyecto si tienes que hacer una intervención. Entonces, aquí se hace eso, ¿no? La valoración patrimonial lo hace el especialista y te dice el especialista, bueno, este techo es posible que sí es de la época, pero no
tiene ningún valor patrimonial. Es posible que no tenga un valor patrimonial, o es posible que sí, o es posible que te diga también, no, aquí lo han puesto otro techo y ese techo hay que quitarlo, como el proyecto de ayer que veíamos de Mauricio, ¿no? Entonces, todo ese trabajo lo haces conjuntamente con el especialista, ¿no? Tampoco es que tú le dejes a él y digas, bueno, usted haga y después me dice qué tengo que hacer. No, tú tienes que ir a la mano con todos, como el arquitecto tiene que ir a la mano con todos y con todos los técnicos, y aquí también tiene que ver un estructuralista para decirte si sirve o no. Es posible que ese techo ya no funcionaba y el estructurista te diga, no, ese techo es peligroso, o se quita, se hace otro trabajo, no sé. Entonces, ahí es donde entra el arquitecto a resolver ese problema ya con esa sensibilidad, y tiene que tener un conocimiento de lo que es el patrimonio, ¿no? Por lo menos un porcentaje de conocimiento tiene que tener y estudiar, ¿no?, a fondo para después decir, bueno, aquí voy a hacer esta intervención. Eso es lo que quiero que se entienda en el proyecto cuando ustedes van a intervenir. En este caso no vamos a hacer esto, ¿no? No vamos a hacer una intervención en un edificio patrimonial, a menos que al final discutamos y veamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces plantean esto, estos arquitectos, y vean la inteligencia de lo que hacen. Esto está con un entramado y aquí lo dejan abierto, pero esto es vidrio también. Pero aquí tienen un entramado porque el sol es fuerte también en Brasil, ¿no? Y muy inteligente, digo, porque esto es, vamos a ver más adelante. Aquí está. Seguramente el programa te pide esta serie de elementos que tienes que incorporar, ¿no? Tienes los teatros, para las actividades, las escaleras que son modernas. Este es el auditorio. Y esta plaza que generan dentro del espacio, dentro del patio, es otro patio, ¿no? Ponen esta pantalla grande que se ve muy hermosa, ¿no? Y aquí está el otro auditorio. Entonces, como miren, hay un diálogo entre esta pantalla, y lo que está el edificio. No es agresivo, no es ofensivo, ¿no? Están dialogando juntos ahí. Se ve muy moderno. Esto, miren, cómo lo transformas, ¿no? Eso es lo que es la habilidad del proyecto. Y bueno, ellos ganaron un concurso, ¿no? Ganaron un concurso ¿cuántos habrán participado? Imagínense en Sao Paulo, si aquí somos en un concurso, participamos, nos escribimos 100 o más y llegan 20, en el mejor de los casos, 10 o 7, 8 llegan a presentar sus proyectos. En Sao Paulo debe ser unas 5 veces más o más, quién sabe, debe participar mucha gente. Entonces, un proyecto que ganó de varios estudios es este, ¿no? Y esta es la cubierta que también, aquí, esto quería mostrarles después, pero lo vamos a ver. Vean el detalle de la estructura, el concepto de esta estructura. Y se acuerdan de la obra de Artigas, de la universidad que les mostré. Tiene algo de eso, ¿no? Te lleva a la memoria un poco a eso. Pero lo interesante, lo inteligente de estos arquitectos es que esto lo dejan sin estos parasoles y el sol entra más directo. Entonces eso te evita que esto sea muy fuerte también la luz, ¿no? Miren el detalle de estos, como plantean el proyecto. Está muy bonito. Y esta foto es de Leonardo Finotti, es un fotógrafo famoso. Leonardo es el fotógrafo de Paulo Méndez, de todos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Ese es el proyecto.
Bueno, aquí está eh, otro proyecto. Voy a ver si está el otro proyecto acá, perdón. Acá no lo muestra, no muestran ese proyecto. No está el proyecto que hemos visto. Entonces, lo que sí les he mostrado es uno de las últimas presentaciones y creo que se entiende, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están escuchando o se han desconectado? Se le está escuchando, arquitecto. Se escucha, ya. Entonces, este es el otro proyecto que quiero mostrarles, que es un centro universitario también de estos arquitectos que ya intervienen. Es inmenso, creo que es por la misma zona donde hemos visto. Sí, por la misma zona. Yo conozco los dos proyectos, el otro lo he visto en obra. Ha tardado mucho en construir el otro, el que hemos visto primero. Este cuando fui estaba en etapa de construcción también. Eh, no lo pude ver por dentro. Eh, este edificio lo vi de pasada, porque por este sector también era la oficina de Mario Figueroa, entonces cada vez que iba donde él, lo veía, ¿no? Yo estaba cerca también de acá, no sé dónde estaba, yo me pierdo en este tipo de ciudades tan grandes, pero estaba cerca de este lugar, entonces yo iba caminando por acá a buscarle a Mario. Está por estos, creo que era por este sector donde estaba yo. Eh, entonces, eh, este es el edificio, pero ya este es un edificio de una época. El tema es Centro Universitario María Antonia, ¿no? Es para la universidad. Entonces tienen una historia, por eso tienen valor. Este es un patrimonio histórico, donde tiene este tipo de historia que pasa en este lugar, es desde la universidad, es una propiedad que ha vivido etapas como las que también hemos vivido en Bolivia, ¿no? En los años 70, en esa época ha habido la época de golpes de Estado, de gobiernos de factos, ¿no? Entonces, vean lo que viven en Sao Paulo, también ha habido eso, la represión, la gente, los universitarios que peleaban. Entonces, hay un tema histórico en acá, mira, ha habido gente muerta, universitarios, ¿no? Han peleado también por la democracia, en todos los países han peleado mucho por la democracia. Las universidades son los lugares donde los principales, digamos, al lado de la clase obrera, han sido siempre protagonistas en este tipo de luchas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la calle donde... Y bueno, vean el edificio, ¿no? Esto ya es del siglo XX, ¿no? Puede ser de principios. Hay varios tipos de edificios por el lugar, no solamente un estilo, sino hay varios. Está compuesto por diferentes tipos, ¿no? Este y este tipo de edificios, ¿no? Donde hacen la intervención. Y miren, ellos qué hacen? Hacen el estudio de valoración patrimonial y quitan, fíjense, esto seguramente se debía preservar, ¿no? Y seguramente esto no tenía un valor patrimonial no sabemos las razones, ¿no? Es posible que sean intervenciones que, que hayan sido, o sea, puede que haya un edificio patrimonial, digamos, de una determinada época y que haya sido muy modificado, deteriorado y que haya perdido el valor patrimonial. Y es por eso que a veces cuando hacen la evaluación patrimonial dicen, bueno, esto era algo histórico, era algo bonito, algo interesante, pero no nos sirve esto porque ya ha sido totalmente deteriorado. Entonces, es por eso pienso que aquí ha habido eso, ¿no? Cuando hacen esto, fíjense, todo lo que quitan, este muro, aquí se quita cosas que no tienen valor, se nota. Aquí te preocupa, dices, ¿por qué habrán quitado eso, no? Mira. Pero parece que es aumentado, ¿no? Entonces, lo quitan todo eso. Pero sí mantienen este edificio que debe tener un valor histórico. Es por eso que no lo quitan, ¿no?
ahí generan una plataforma y hacen una conexión. Perdón, estoy mostrándoles con mi mano como si estuviera. Aquí hay una conexión, generan entre este lugar y esta calle, ¿no? Ahí está. Generan eso. Y van a aumentar tres bloques, perdón. Porque eso les pide el programa, ¿no? Les pide el programa ampliar, pero seguramente el estudio de valoración patrimonial que ellos hacen, que debe tener algún valor, pero seguramente no te impide que puedas construir en estos lugares o ampliar, o etcétera, ¿no? Y hacen este tipo de intervención, ¿no? Ah, todo en estructura. Aquí es, sería que puedan ustedes hablar, lo tectónico, lo estereotómico se maneja muy bien en este tipo de arquitectura, ¿no? Ahí está. Qué lindo proyecto. No necesitas hablar para entenderlo, miren. Sería muy lindo que ustedes presenten así sus proyectos. Por eso les digo, cuando hagan sus maquetas, saquenlo todo el proceso para que puedan explicarlo así. Y esto en Photoshop puedes hacer, ¿no? Vean eso. Todo lo nuevo, todo lo que es antiguo, que se ha preservado. Bueno, están los planos, ¿no? Tenemos algunos cortes y tenemos la obra. Es un proyecto que en Sao Paulo tiene mucho valor. Muchos estudiantes de arquitectura van a este lugar y los arquitectos dan conferencias en el mismo lugar, les explican sobre la obra. Es algo que quiero hacer, si podemos lograr aquí pase todo esto, irnos al museo y poder ver lo que el arquitecto nos pueda, el autor, arquitecto Villagómez, nos pueda hablar sobre eso, digamos, ¿no? No tenemos muchas obras, ¿no? Hay, lo poco que hay, lo vamos a hacer, ¿no? Ahí está el proyecto. Ven el proceso de la obra. Y, y aquí está Fabio, justamente, ¿no? Él es Fabio. Fabio es el autor también del proyecto. Somos 4 arquitectos. Aquí está Fabio y Fernanda, ¿no? Entonces hay una presencia moderna acá, ¿no? No se aprovecha la importancia de este proyecto, si ustedes ven, es el espacio urbano, ¿no? Cómo integran ese espacio urbano. Y eso le da valor a la arquitectura, ¿no? No es solamente una arquitectura que dice yo quiero ser lo más importante, sino acá el espacio urbano es lo más importante y la arquitectura se integra a ese espacio urbano y además integra al patrimonio, ¿no? ¿No? Todos los proyectos que les he mostrado, principalmente los paulistas, tienen eso, ¿no? Es muy importante el espacio urbano en la arquitectura paulista. Y creo que eso es lo que debemos aprender, ¿no? Por eso todos estos ejemplos que les estoy dando. Y bueno, en lo que es lo antiguo, no tienen vergüenza de mostrarlo, ¿no? Esos defectos que hay, le da una riqueza más bien al proyecto. Vean esa textura, el fondo. Aquí está revocado, han tapado una puerta, ¿no? Ahí está una caja. Pero aún así, el lugar es hermoso, ¿no? Y ahí están las lámparas, fíjense, se ve muy bien.
Esto también han hecho la adecuación y fíjense, este museo es lo que se utiliza en, en museología casi, ¿no? Generalmente. Interiormente, el proyecto tiene mucho, ¿ya? Aquí ya no, perdón, aquí ya no se ve la pantalla. Aquí, Ahora sí, no, ahora creo que se ve la pantalla de algún compañero. no lo están viendo. Bueno, yo no lo estoy viendo. ¿Ven todos, chicos, o no lo ven? A No, ver, no se ve aquí. No, arquitecto no se ve. No se nota. ya a ver. Solo se ve su Skype. Estoy viendo qué es lo que ha pasado. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, aquí. Ya. Em, hasta, bueno, vieron esto, ¿no? Ya les mostré esta parte, ¿no? Ahí está Fabio, les dije, ¿no? Sí. Ya. Entonces, esto, bueno, voy a aprovechar que estamos volviendo. Es la integración, miren, aquí hay un desnivel, pero la integración de la calle, del espacio urbano, que es todo lo exterior, cómo se integra con esto, ¿no? Y te está invitando a que tú puedas ser parte de esto, ¿no? Es muy lindo proyecto. Es realmente un proyecto urbano, tiene una riqueza urbana, ¿no? Mira, te invita para que tú puedas ser parte de ese espacio, ¿no? Aquí está el edificio. Para entrar al edificio tienes que pasar, te está invitando, te está brindando un espacio de la propiedad. Generalmente aquí cerramos esto y entramos de la calle directamente, pero acá tienes esa etapa de transición, ¿no? Para entrar al edificio tienes que entrar, te invita a que entres y después recién puedes entrar al edificio o irte por acá, ¿no? Eso creo que es lo que hay que rescatar de esta arquitectura, ¿no? Creo que es importante rescatar. Aquí eso les decía, ¿no? La textura, las lámparas en el piso. Aquí hay una puerta que está cerrada, que no molesta, ¿no? Aquí, aquí seguro que todo el mundo, todo lo revocaría. Un museo, lo que está como sala de exposición. Bien, vean, esto es el proyecto. Cuando yo pasé por acá, estaban construyendo, ni, ni te das cuenta, ¿no? Que se está transformando. Por dentro se ha hecho eso. Vamos a ver. Bueno, esa es de lo que les quería mostrar. Eh, vamos a ver ahora un poco rápido también, ya para que podamos alcanzar y mostrarles. Después de eso viene, bueno, después de eso viene, sí, Sobejano Nieto, y estamos medio atrasados. Este proyecto, rápidamente, eh, eh, es el Museo San Telmo, en San Sebastián, España, que ha sido del 2005 y al 2011 ha sido ejecutado.
donde lo que quiero que entiendan que estos arquitectos investigan, además de hacer un planteamiento de un proyecto, aquí buscan la materialidad, ¿no? Trabajan con materiales contemporáneos, se nota, vean ese contraste que hay entre lo antiguo, lo nuevo, y lo que hacen, acá voy a parar, lo que hacen ellos, voy a ver si hay una foto más distante. Ya. Ustedes vean esta textura, ¿no? Se ve muy bonita, ¿no? Y aquí hay unas plantas. Aquí está. El proyecto, ustedes, fíjense, ven, ¿no? Se ve, ¿no? En la pantalla. Hola. Y aquí se ve. Ya. Sí, aquí sí Fíjense se con ve. detalle. Fíjense, miren, acá hay esta es piedra y hay una invasión de vegetación acá, principalmente musgos, ¿no? Entonces, este es un edificio de España. Ustedes saben que hay de periodos muy antiguos, hay una historia, seguramente esto debe ser del siglo XV, no sé, ¿no? No lo revisé ese detalle, pero sería bueno investigarlo, ¿no? De todos modos, se nota que este es un sitio patrimonial. Se nota que aquí había unos edificios muy antiguos de diferentes épocas, donde también se nota que hay un muro, además, está seguramente como muro también de contención y etcétera, acá. ¿Qué, qué es lo que hacen los arquitectos, no? Hacen una integración de un programa, un programa que se les pide, esto también es un concurso, donde ellos aplican ese programa, pero además de ser una integración, ellos hacen una investigación de un material acá, ¿no? Material que te da esa textura muy similar a lo que está el muro que hemos visto, ¿no? El muro antiguo, y además ellos generan este tipo de textura para que se parezca mucho a esto que está invadiendo este muro, pero vean, hay vegetación también. Entonces es un muro pantalla donde interiormente es como un sándwich donde adentro hay vegetación y hacen esto. Entonces esto es lo que ellos generan, ellos es lo que experimentan además y lo proyectan y lo construyen, ¿no? Entonces eso es lo rescatable de estos arquitectos y hay un diálogo de lo moderno, lo antiguo, muy, muy bonito. Y en las noches tiene otros efectos, ¿no? Muy hermosos. Porque ahí atrás hay un vídeo, ¿no? Etcétera. Entonces, si el edificio está con luz, se ve de esa manera. Ese es uno, este proyecto es uno de los que quiero mostrarlos así rápidamente, más que hablarles sobre el proyecto, sobre lo que pasa interiormente, todo eso, quiero mostrarles la manera como han intervenido los arquitectos. Y también tiene algo similar a los paulistas en el tema de la recuperación de los espacios urbanos, ¿no? Hay muchos espacios urbanos que recuperan y respetan, ¿no? Eso es lo que también me gustaría que aprendamos para que podamos intervenir en los proyectos que vamos a hacer, ¿no? En el proyecto del banco que tenemos planteado, ¿no? Eh, este proyecto, el Museo de la Historia, es un proyecto muy, muy hermoso que hace una intervención en un espacio urbano también
y realmente yo quiero que ustedes saquen que ustedes puedan juzgar, digamos, puedan sacar su conclusión, pero yo les voy a plantear que se respeta mucho el paisaje, ¿no? Se respeta, son elementos muy simples, pero el edificio está por abajo, ¿no? Ahí está el conjunto del proyecto. Entonces, generan estos elementos y el edificio está abajo. ¿Qué año está esto? Del 2007-2011, ¿no? Este proyecto. Entonces, no sé si se acuerdan cuando yo les había mostrado el proyecto de Oruro, ¿no? Y tenía un auditorio abajo. También les mostré el edificio de lo que estaba cerca de la Plaza Murillo, un concurso que hice de interior también tenía este concepto, ¿se acuerdan? Eh, este proyecto lo conocí después, ¿no? Pero cuando ya lo ves, dices, wow, qué lindo, que no eres el único que piensa así, pero ellos lo han manejado para generar luz en la parte de abajo. Y lo que yo había hecho era generar espacio, el foyer del auditorio era ese, ¿no? Para mí. Entonces, en este caso, ellos también tienen un foyer, pero esto es un patio y además la luz entra, ¿no? Y ahora vamos hay que aprender de lo que se hace, lo que hacen estos maestros y, bueno, pues, y aplicarlos de alguna manera a nosotros, en nuestros proyectos también, ¿no? A veces tienes la idea y lo has hecho y casualmente ves que sí se había hecho así. Entonces eso es como un indicador y te dice, bueno, creo que estoy haciendo algo bien, ¿no? Entonces, hay que seguir con esas ideas. Entonces, esto es lo bonito, ¿no? Estás abajo, en el piso, porque lo de arriba es espacio urbano y ¿no? Ahí están los ambientes bien iluminados. Son pozos de luz que están mostrándonos el proyecto, ¿no? Está muy bonito el proyecto. No sé si coinciden con lo que estoy viendo. Antes de eso, vamos a irnos a este proyecto. Ya, esto lo vamos a pasar rápido. Es otro proyecto, Museo Nacional de Esculturas en Valladolid, España. Esto es del 2000 al 2009. Es la ejecución. Entonces, son esculturas de una determinada época. Vean qué patrimonio que tiene España bastante. Y la intervención con la materialidad, no tienen miedo, ¿no? Se dan cuenta, no hay miedo, pero se nota la materialidad de lo que era y lo nuevo. Se está marcando la época, ¿se dan cuenta? Eso es en casi la mayoría de los proyectos, casi todos los proyectos que hemos visto, la mayoría en realidad, tienen ese concepto. Decir, esto es de una época. Tú eres de una época, yo soy de una época, pero dialogamos, te respeto, o sea, no soy muy agresivo, ¿no? Entonces, eso también se ve acá, ¿no? Cómo la materialidad la puedes integrar, ¿no? Es un proyecto muy bonito. Esto ustedes lo pueden investigar y lo van a poder ver con más detalle, ¿no? Este es el proyecto que les decía ayer, como hemos visto esto, ¿no? Esto es un castillo donde es, realmente se nota que es patrimonio por la misma tecnología, la época, la historia, etcétera, ¿no? Pero vean la intervención que se hace en el lugar, cómo se plantea la intervención urbana, básicamente se hace algo moderno, pero hay un diálogo, ¿no? Entonces, eso creo que se entiende, espero que sí. Ahí hay un gesto pequeño de algo moderno que está conteniéndole el elemento patrimonial, ¿no? Y aquí se nota que hay otros elementos que están consolidados, ¿no? Que tampoco deben ser de la época
Esto ha estado deteriorándose y ha sido aumentado. No sabemos si por el mismo estudio o posiblemente esto haya sido ya hecho por otros, ¿no? Quizás el mismo estudio lo ha hecho construido, ¿no? Para el diálogo entre lo contemporáneo. Ya. Entonces, pasamos al siguiente. Este primero, este es uno personalmente de los que más me gusta. Es John Birtel, Australia, perdón, Austria, en Austria, del 2006 al 2011, ¿no? Este proyecto. Vean esto, este proyecto es realmente espectacular. Hacen la ampliación del museo, es una ampliación de un museo, pero por abajo, ¿no? Y se recupera todo el espacio urbano. Y además se integra ese espacio urbano con el mismo museo. Esto para mí es uno de los proyectos realmente que me apasiona mucho y realmente me impresiona que haya tanta inteligencia para poder hacer este tipo de edificios respetando el espacio urbano, ¿no? Son muy sensibles estos arquitectos al ser humano, ¿no? Y eso es lo que nos falta con este evento que estamos viviendo. Creo que es lo que nos falta ser más sensibles. Y este es uno de los proyectos que realmente yo lo admiro mucho, cómo han sido capaces de integrar y ampliar y todavía mantener el espacio que existía acá. ¿No? Creo que es lo más loable de este proyecto, la forma como generan una biblioteca. Esto es del 2006, este proyecto es realmente una enseñanza. Bueno, eso. Y espero que con esto ya podamos realmente entender cómo intervenir en estos lugares, ¿no? Ya les he explicado, ¿no? Hay que hacer la valoración patrimonial y después intervenir con lo nuestro, digamos, ¿no? Cómo intervenimos, ¿sí? Entonces aquí se nota muy claro, este es el Museo Moritzburg, esto está en Alemania. Este estudio trabaja en España y en Alemania, tienen su estudio en Alemania y tienen su estudio en España. Entonces son dos arquitectos, Sobejano y Nieto, ¿no? Que es un hombre y una mujer, que no son, según sé, no son pareja, creo que cada uno tiene su propia pareja. Entonces ellos trabajan en diferentes lugares. Es un estudio internacional, ¿no? Él da clases en Alemania y ella da clases en España. Entonces es algo muy interesante. Vean el edificio deteriorado y cómo lo reconstruyen. Ni siquiera hacen el gesto de sobreponerse, se van más atrás y ya, o sea, que se vea ese detalle, ¿no? Juegan con los techos, hacen un estudio de los techos de esta zona. Yo escuché la conferencia de estos arquitectos y eh, hacen un diálogo de todo eso y lo traducen y lo ponen en el edificio, porque el edificio es un techo en realidad. Cambian, ponen todo el techo porque estaba deteriorado. Es un palacio, si no me equivoco, este. Pero vean hasta 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 el gesto de poner el otro elemento, vean ese detalle. Ayer hemos visto en el otro proyecto esos gestos también, ¿no? ¿Se acuerdan? Había esos gestos de no tocarlo, de, de que te dé esa sensación que no está tocando, ¿no? Y aquí también se ve ese gesto.
y acá se nota más lo moderno y lo antiguo, cómo dialogan, cómo esos dos materiales dialogan ahí, dos épocas, ¿no? Muy hermoso el proyecto. Bueno, esos son de Sobejano Nieto y acá está, ellos son, ¿no? Ellos fue Santa Nieto y Sobejano, ¿no? Entonces ellos son los arquitectos. Ahora, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que yo he hecho, que bueno, después de ver esos proyectos, no me entusiasma mucho mostrarles lo que yo he hecho, ¿no? Antes voy a mostrarles este proyecto que es de un mexicano para un poco amortiguar, digamos, esos proyectos espectaculares que hemos visto, que acá es un proyecto muy sencillo, ¿no? La ex Teresa se llama, es un ex convento, la iglesia de Santa Teresa, la antigua, moderna y antigua. Esto lo ha ganado un concurso, un arquitecto mexicano. Es uno de los primeros proyectos que en México se hizo este tipo de intervenciones, cuando todavía en México estaba esa tradición de hacer las restauraciones tradicionales, donde tú no debías tocar, deberías hacer lo que sus compañeros planteaban, que no, que hay que respetar, hay que hacer con los mismos materiales o hacer algo parecido, digamos, ¿no? Ese concepto todavía se está manejando. Sin embargo, cuando hacen este proyecto, estos de los 90, gana un mexicano y hacen este proyecto y era pues un grito, ¿no? Decían, oh, ¿cómo van a hacer eso? En México, que eran tan conservadores porque tiene su cultura muy, muy arraigada. Y bueno, pues esto se va a congresos y en estos congresos que les digo, se habló mucho y se estaba haciendo ya esto en Europa, ¿no? Europa siempre está un paso más adelante que Latinoamérica, digamos, y lo que ayer nos planteaba su compañero no encajaba mucho, digamos, porque sí nos hablaba de algo que parece, ¿no? Pero sin embargo Europa está muy avanzado en lo que es el manejo de patrimonio. Y esto en Europa sí lo aceptaron en este congreso porque era lo que se estaba haciendo, porque era lo que decía la Carta de Venecia, lo que decían todos estos congresos. En las reuniones decían que se debe enfatizar lo que es lo antiguo y lo nuevo también, digamos. O sea, lo nuevo debe notarse, debe ser bien claro, no debe imitarse, ¿no? Entonces, eso es lo que planteaba. Entonces, ha sido un proyecto bien discutido en una época y ahora es uno de los proyectos más representativos, ¿no? Esta es una iglesia que además es la única, si no me equivoco, es la primera que tiene este tambor en México. Entonces, por eso es que es una iglesia con alto valor patrimonial. Hay poco de esto, de la muestra de los proyectos. Fíjense, todavía no está muy bien mantenido, se nota el edificio, ¿no? El interior. Esta es una intervención muy sencilla que se ha hecho en el lugar, en un sector solamente. Se ha hecho la consolidación porque estaba muy deteriorado. Se ha hecho una consolidación. Este es el proyecto ya visto de una perspectiva mucho más amplia. Este es un boceto mío, ¿no? Es un dibujo mío que lo hice porque me tocó investigar este proyecto en el curso que les comenté. Entonces yo generalmente hago dibujos, siempre trato de hacer un dibujo y trato de explicar todo con el dibujo y después la teoría, digamos, ¿no? Bueno, ese era un proyecto de México que quería que lo vean y creo que ya se ha entendido, espero que sí. Antes de pasar al proyecto, de mostrarles, ¿me pueden decir si
¿Cómo lo ven ya este tema del patrimonio? ¿Alguien quiere participar para que la anote? Una persona, por favor. Yo aquí. ¿Tu nombre? Dubreika. Yurek. Sí, Dubreika Ya, Abril May. ya, Bueno, este tema es muy interesante, ¿no? Hay que preservar siempre lo que es la historia. Y con este proyecto que vamos a hacer, yo creo que hay que tomar en cuenta estos pasos a seguir, porque si, digamos, hacemos algo incorrecto en nuestro diseño, podríamos cambiar todo lo que es lo que existía en ese lugar, ¿no? Eso puedo decir que es muy importante preservar los materiales, lo que antes era en ese lugar. Eso puedo decir que está muy interesante los temas que nos están. ya, bueno, bueno, Yureka, gracias. Entonces continuamos y ahora sí les voy a mostrar proyectos que yo, este proyecto de las salas de velación Inmaculada en La Paz, lo hice cuando me independicé. Yo trabajaba en una empresa, una oficina de una constructora, entonces decidí independizarme, fue de voluntad propia. Eh, y lo primero que me tocó, después de independizarme, yo estaba haciendo bancos, estaba supervisando bancos con Hans Kenny en ese momento. Desde esa época hice ya desde el 2007, el 2008 en realidad. El 2007 me salí, 2008, en realidad este proyecto 2008 creo. 2007 dice, ¿no? 2007 entonces debe ser. El 2008 yo estaba haciendo bancos y el 2007 debe ser cuando estaba empezando de supervisor. Y, y el primer proyecto que me tocó así como independiente fue este, ¿no? Que me buscaron, se enteraron que yo ya no trabajaba en esta empresa. Yo trabajaba con el arquitecto Luis Iturralde, el que es el dueño del cementerio Jardín. Tal vez alguien, sus papás de repente han trabajado con Cantutani, etcétera. Mucha gente ha trabajado ahí, lo conocen tal vez, ¿no? Entonces yo trabajaba con él y era la mano derecha del arquitecto en esa época. Y había hecho salas de velación, es otra especialidad que tengo, ¿no? Que hice varias para Cantutani, hice muchas. Entonces, al haberse enterado la gente de este otro velatorio, que yo ya no trabajaba con el arquitecto Calderón, porque antes ya me llamaron, ¿no? Y yo siempre les decía, no, yo no puedo porque yo trabajo en esta empresa. Entonces, cuando ya se enteraron que yo ya no estaba ahí, me llamaron y me pidieron hacer un proyecto, ¿no? Entonces, ahí sí pude asumir porque era independiente y dije, bueno, claro, y sí, además necesitaba, ¿no? Trabajar. Y les hice un proyecto. Este proyecto acá pueden ver, se ve, ¿no? La flechita están viendo. Y aquí. Este es el primer proyecto, aquí dice Cantutani, Santa María, perdón, Santa María. Este logo también lo hice, lo cambiamos. Cuando yo entré hicimos una serie de manejo de imagen, etcétera. Entonces, este proyecto fue lo que hice cuando yo entré, es el primer proyecto que hice de remodelación con el arquitecto Iturralde. Entonces yo le colaboré, obviamente él era el que conducía el proyecto, ¿no? Yo era su apoyo, su asistente, y ha sido el primer proyecto que he podido ver materializar después de dibujar los planos. Aunque no, más antes ya había hecho algunas cosas pequeñas, pero este era lo más importante, digamos, que había hecho, ¿no? En ese momento. Y este es el velatorio Santa María, ya deben conocer, ¿no? Está en Miraflores. Este es el edificio que había hecho, entonces, y otros más, ¿no? Y el edificio que me tocó hacer está aquí al lado, que es este, cuando ya yo no trabajaba. Aquí está, es la avenida Butch, y este es el que me tocó hacer. Entonces, en esta época yo no tenía el estudio de patrimonio, no había hecho ningún estudio de patrimonio, solamente, excepto la universidad, digamos, ¿no? Que en la universidad nos decían que hay que preservar, conservar, etcétera, ¿no? Pero uno va aprendiendo en el camino y lo que sí yo había aprendido era ya la obra de Villagómez, ¿no? Que había visto un poco de eso y estaba viendo otros proyectos en el exterior también, cómo se estaban haciendo. Y también hay uno en Potosí que el arquitecto
Prado, que es el que hizo una intervención muy interesante también en Potosí, moderna, igual de los estilos que les estoy mostrando, ¿no? Donde hay ese diálogo entre lo moderno y lo antiguo. Entonces, en este proyecto yo lo que hice fue simplemente por sensibilidad propia, digamos, ¿no? O sea, con todo ese conocimiento que había visto y los requerimientos y el programa que me pedían era hacer un proyecto y es lo que hice, ¿no? Entonces, aquí está, y bueno, les enseñé en realidad a hacer un velatorio porque eh, fue mi primera experiencia de hacer un proyecto y no me pagaron por el proyecto, ¿no? Esa es una historia muy, muy penosa, que me prometieron cielo tierra, inclusive que yo iba a construir todo, pero me usaron en realidad y después el gerente que estaba ahí tenía su amigo que era arquitecto, que tenía su constructora, creo que ni siquiera era arquitecto, y le dieron a él, ¿no? Para que lo hagan, pero lo cambiaron totalmente, ¿no? Es lo que ahora está, ¿no? Pero el proyecto, el primero es este, el que tenía que ser, digamos, ¿no? Entonces estaban muy contentos la gente cuando los presenté, pero no sé qué pasó y lo cambiaron. Entonces, el estudio que yo hice simplemente fue un relevamiento y lo que predominaba en este proyecto era la estructura. Para mí era muy importante la estructura, no tanto si esa casa tenía un cierto valor patrimonial o no. Y no tenía, en realidad no tenía, no había una valoración que se le había hecho esto. Y lo que yo pude hacer cuando vi, sí había cosas muy bonitas de tecnologías, etcétera, que ahora sí los podría considerar como patrimonio. En ese momento, muy jovencito, le estoy hablando de una época cuando yo me había independizado, estaba joven todavía, eh, no, pues era hacer algo bonito ahí, ¿no? Algo, una arquitectura más moderna, contemporánea, pero sí rescatando toda la estructura. Ese era el concepto. Este es el boceto que lo hice en un viaje después de que me pidieron el proyecto, hice el relevamiento, me fui, me llevé mi papel, mi lápiz, todo y hice un boceto y ya estaba el proyecto porque yo estaba de vacaciones. Después volví y comencé a hacer el dibujo y los renders con Pablo Calderón, es un amigo con el que trabajamos en esa época. Entonces acá está, teníamos que limpiar todo. Esta estructura de hormigón era para reforzar porque se iba a incrementar este piso, era para reforzar la estructura, ese era el criterio. Un bloque de sensores y este elemento era también como estructural y además era como una especie de elemento que nos indique como un indicador de que esto es un elemento, es un velatorio, ¿no? Es, algo de eso era la idea. Y bueno, lo hice casi rápido el proyecto porque manejo muy bien el tema de la función, que es en velatorios y ahora en bancos, digamos, ¿no? Entonces, y son tiempos cortos que te dan también, no te dan mucho. En la universidad tardamos bastante en investigar, tardamos bastante, pero ya en la práctica no es así. Tienes que ser mucho más rápido. Tenías que respetar un poco la normativa, eso sí, tenías que ver. En la normativa decía que no podíamos hacer ninguna intervenciones, ¿no? Entonces, a este proyecto, después de años, el año pasado me llamaron para hacer unos arreglos acá. Querían que haga unos arreglos y vi que casi han trabajado, han utilizado muchas cosas de lo que yo he planteado. Y bueno, me enojé un poco, pero ya para no meter la pata les dije el precio directamente y si no me pagaban no empezaba nada, ¿no? Entonces no les gustó el costo parece y bueno, ya no me llamaron después. Pero sí sé que han hecho una reforma tras lo que me pidieron, han hecho la reforma, pero no sé quién lo ha hecho, ¿no? Yo ya no lo hice. El proyecto es este, ¿no? Es recuperar todo lo que sí se debe mantener. Hay muros portantes, hay estructura, hay una estructura que yo he planteado nueva para reforzar.
las luces. Entonces, no más eso, esto es lo que era y esto es lo que planteaba, ¿no? Este es el proyecto que hice sin tener el conocimiento. Y creo que les muestro un poco porque en ese bagaje que yo había hecho, estudio bien ligero de todo esto, lo que les estoy hablando, me di cuenta que sí hay que tener una sensibilidad, especialmente con el contexto, ¿no? Si ustedes ven, no es muy agresivo, es más, quizás tenga un lenguaje parecido, digamos, ¿no? Entonces, esa era la intención, de que este edificio no sea agresivo. Ellos querían algo que llame la atención, les gustó mucho. Además, esto está trabajado para la escala humana también, porque ese concepto yo lo manejaba desde que he sido estudiante, me gustaba manejar ese concepto de la escala humana, porque eh, esto, cuando tú estás por acá, no ves tanto acá, ves más, esta es la escala que tú vas a ver. Entonces, por eso estaba planteado el letrero importante acá. Y aquí sí había un elemento que te indicaba, por lo menos en la noche, digamos, tú podías tener esa conexión para poderte ubicar, digamos, para llegar al lugar, ¿no? Y acá también. Y este es el café, que era al aire libre, podía estar adentro. Pues, muy interesante, creo, ¿no? Y esta es la idea de la noche. Como en la noche estaba, cómo iba a ser, ¿no? Mucho mejor a lo que ahora es, ¿no? Que lo que han hecho ahora es un proyecto muy común y es, no sé. Eh, Luego les voy a mostrar el proyecto de el edificio Marcelo Quiroga de Santa Cruz y las aulas de posgrado de la Facultad de Bueno, en realidad este es el edificio que les voy a mostrar, ¿no? Es un edificio para la universidad y son aulas para un posgrado de la Facultad de Humanidades. El proyecto está ubicado acá. En este proyecto tampoco había pasado este curso de restauración. Bueno, sí había pasado el curso de restauración, pero la especialización que les estoy comentando es reciente, ¿no? Desde el 2017 es que me he preocupado de especializarme y este proyecto es del 2013, si no me equivoco. ¿Ya? O más, 14, 15, por ahí estamos. Por ahí es. 2012, dice 2013 era, si no me equivoco. Esta es la normativa, este documento es la normativa que la alcaldía le entrega a la universidad y le dice todos los parámetros de construcción. Te dice que esta área es a conservar, no se puede demoler, se debe preservar. Es la casa de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Área de intervención, no se lee mucho, área de transición, perdón, y el área de intervención que es esta, ¿no? Entonces te dan los parámetros, te dice cuánto debes construir, cuánta altura debes hacer. Con todo eso hemos hecho el proyecto. Ah, bueno, aquí está mejor, ya lo he traducido. El área de transición, que es esta, que es de la casa, han hecho un estudio de valoración patrimonial de esta casa los de la alcaldía, ¿no? Entonces dice área a conservar, tenía categoría A, pero no tanto por el valor arquitectónico. Si bien la casita es antigua, pero no tanto por ese valor arquitectónico, sino más es por lo histórico, porque aquí ha vivido Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Saben quién es Marcelo Quiroga Santa Cruz? ¿Alguien quiere participar? Como arquitecto, la Jennifer, y era Marcelo Quiroga Santa Cruz. Él se destacó más que todo Jennifer, por la época de, sí, se destacó por la época de 1979, 80, es cuando aparece la dictadura de Luis ya. García Meza.
Bueno, él crea su partido político, que es la PSI, creo. Pero más que S1. todo es un político que sobresale, ya que da a conocer este tipo de, o sea, lucha por lo que es la igualdad, Por la democracia, ¿no? Sí, sí, por la democracia. ya. Está bien. Te he anotado ya, Jennifer Quispe, ¿no? Sí, arquitecto. Ya. Bueno, acá vamos a continuar, está muy bien, Jennifer. Vamos a continuar. Aquí tenemos el norte, ¿no? El norte es importante. El área de transición y los 6 metros de retiro que te exige. Y todo esto se puede demoler. Todo esto te dice que es el área factible de intervenir, ¿no? Eso es lo que te da la alcaldía. Entonces, aquí, si bien yo no tenía un estudio de patrimonio, pero sí ya tenía la sensibilidad, como les decía, porque estaba en esa búsqueda del espacio urbano, de la arquitectura más humana, más etcétera, etcétera, ¿no? Y he tenido unos cursos, sí, de paisaje, donde le escuché a Germán del Sol, que es alguien que yo admiro mucho, es un arquitecto chileno, que nos habló de patrimonio cuando fui a este congreso en Chile y para mí fue el aprendizaje realmente impactante porque eh, él me hizo entender que el patrimonio tenía que ser creativo, digamos, ¿no? Pero que se debía conservar y se debía preservar lo que es antiguo también. Eso me hizo entender. Entonces, cuando intervine en este proyecto, respeté todo lo que me pidió la alcaldía respetar y hicimos este edificio. Entonces, la intervención del proyecto debería ser ambiental, ¿no? Era lo que más me preocupaba, que el que trabaja en este edificio trabaje con luz natural y que no esté con luz artificial necesariamente trabajan todo el tiempo, porque es un privilegio y un derecho que el empleado o el que trabaja o el oficinista tenga luz natural para poder trabajar y es menos dañina, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. Por eso el tema del asolamiento me preocupaba y además el confort térmico que podría tener el espacio interior, ¿no? Entonces, eran mis premisas de diseño que yo me había planteado, que me había planteado, ¿no? En ese momento eran mis premisas que yo me propuse como proyecto arquitectónico. Más que hacer un proyecto formal, mi premisa era que el proyecto sea realmente muy funcional, ¿no? Funcional no en el sentido de que, además de que sí funcione todo, como estamos acostumbrados a la funcionalidad, también funcional ambiental, que el usuario tenga un confort, digamos, ¿no? Entonces, esas son las premisas. Y este es el edificio. Aquí tenemos un sótano, que es la biblioteca. ¿Por qué en el sótano? Por el peso de libros. Le puse una biblioteca. El primer piso, que es el hall, y está la pinacoteca, si no me equivoco, una parte de la biblioteca, y está algo del café, ¿no? El café. Y en el segundo piso está el auditorio, que es un zócalo que te permite hacer, la normativa te permitía hacer un zócalo que te puedas apoyar de vecino a vecino, y está el auditorio, que es más alto, ¿no? Que eso son como 2 pisos más o menos. Y después vienen las plantas tipo, que son las aulas de posgrado. Ese es el proyecto. Aquí está el sótano. Yo planteé una biblioteca y que ese sótano debía tener un jardín, ¿no? Entonces tienes el bloque de ascensores por donde ingresas, perdón, la escalera o los ascensores por donde ingresas a la biblioteca. Y aquí está una escalera que es exclusivamente de la biblioteca, ¿no? Que lo vamos a ver en los renders. Este, este lugar es esta área. Tú sales de la biblioteca
solamente sales a un patio, que estás en el mismo sótano, y puedes salir a leer tus libros acá, en estas bancas que están acá. Puedes salir a leer al aire libre, ¿no? Está abierto, aquí está el puente, puedes salir a leer. Esto es dentro de la biblioteca. Aquí ven al fondo hay un jardín. Está viéndose el reflejo de los muebles, pero al fondo hay un jardín. Y este es el techo, que es piso también, que es el piso del primer piso, está al nivel del piso, ¿no? Que estamos aprovechando eso para que entre luz y además pueda ser utilizable como piso. Y este es el patio que les había comentado, ¿no? Que sales al patio para leer un libro al aire libre, para no estar encerrado en este sótano, pero este sótano está bien iluminado, es como si estuvieras en la planta baja, con plantas, con todo. Este es un render antiguo, es el primer render. Estos son los renders antiguos, pero el concepto del proyecto quiero mostrarlos acá. Y este es el render último, ¿no? Ya cuando ya hemos definido, hemos hecho 2 etapas. La primera, presentas todo el concepto del proyecto, y después el proyecto final es este para mí, ¿no? Son los detalles ya, ¿no? Ver cómo va a ser la grada, todos esos detalles, porque haces un presupuesto, y el presupuesto tiene que reflejar lo que vas a hacer, ¿no? Porque si tú le presentas un render al usuario y le dices, va a ser de esta manera, y el presupuesto no te da para hacer eso, eso es lo que preocupa. Entonces, esta escalera es de hormigón y es mucho más cara, y esta es de metal y es mucho más económica, ¿no? Entonces, les he convencido, cuando yo les he presentado esto, les he dicho que voy a hacerlo de metal y que es mejor, y les mostré otras fotos que yo hice ya, ¿no? De los bancos que estaba haciendo. Y después les convencí y hicimos esta, ¿no? Esta es la que tenía que construirse. Y el patio está ahí. Y este es el patio que tiene esa vista hacia el edificio, ¿no? Ahí está nuevamente el patio. Y este es el puente, que es un puente de hormigón. Y bueno, mira, casualidades, ¿no? de la vida. Aquí sí hay algo de aprendizaje del proyecto de Sobejano Nieto, cómo entra la luz, etcétera. Este puente hay un aprendizaje con lo de la obra de un arquitecto que les mostré, pero ellos yo no los conocía, ni su obra conocía de ellos, ¿no? Entonces aquí hay una relación con algo de eso. Entonces, cosas que pasan en el transcurso de lo que haces, ¿no? Y todo esto es un piso de vidrio que entra luz al sótano, ¿no? Al sótano es un talud que tenemos aquí verde. Y aquí está el café. Aquí está el ingreso. Aquí está el piso de vidrio que les decía, ¿no? Aquí se ve mejor el piso de vidrio. Y este es el patio, ese hueco que les decía, para que entre luz a la biblioteca y además tú puedas salir a ese patio a poder leer, ¿no? Y este es el hall, el café. Ahí está mucho más claro, ¿no? Ahí está el área verde, que es un jardín para la biblioteca, que lo más agradable es, yo por ejemplo acá en mi departamento tengo mis plantas, les digo, y cuando quiero leer un libro me siento en mi sala y ahí están mis plantas, ¿no? Es muy agradable estar en un área verde donde puedas tú leer, dibujar, etcétera, ¿no? Entonces acá pienso que puede funcionar muy bien, y el patio que ¿no? Y este es el mural que está acá. Este es el auditorio que no te permite abrir ventanas, etcétera. Entonces nosotros le planteamos un mural, ¿no? Que es este el mural, que es él es Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ha peleado por la democracia, y aquí estamos mostrando un poco eso, ¿no? Que ha peleado por un país. Acá está el auditorio. No les voy a mostrar mucho detalle de esto, pero está de acuerdo a normativas, todo el cálculo de baños, etcétera, ¿no? Y en el Zócalo se plantea este patio, ¿no? Se utiliza todo, ¿no? Todo lo que se pueda. Y las fachadas son de vidrio en este lugar.
Bueno, nuevamente esta foto que hemos visto, creo que esta ya está más mejorada el render, un poquito mejor. Ahí está con plantitas, todo el otro estaba solamente manchado de verde. Y bueno, acá tenemos el mural. Esto es lo que tú puedes ver estando ahí en ese retiro de 6 metros, ¿no? Esto es, y acá está lo antiguo y esto es lo nuevo, cómo se están dialogando. Entonces acá no lo hemos trabajado a detalle, esto ya es tema de renders, pero aquí es lo antiguo que se preserva y este es un elemento que le está abrazando al elemento, ¿no? Y eso es, aquí se nota para explicar esto, ¿no? El patio, el área verde y cómo se ve. Entonces ya vamos subiendo los pisos, planta tipo, toda la estructura, es un ingeniero que nos calculaba esta columna y esta eran de otro tamaño y yo renegaba mucho con eso. Pero ya, ahora ya tengo otros ingenieros que me calculan mejor. Este ingeniero era muy clásico el ingeniero, pero ya, bueno, ya pasó eso. Aún así el proyecto estaba cumpliendo todos los requisitos del programa, etcétera, ¿no? La normativa de aulas, todo eso cumplía. En este proyecto igual, todo lo que es circulación vertical y circulación horizontal, todo está en un sitio, ¿no? Todo, fíjense, se repite. Y aquí hay unas áreas verdes que van a ver, aquí hay verde, ¿no? En cada piso, ¿bien? Aquí se van transformando. He ido ganando áreas verdes, balcones verdes, que eran como una especie de... Yo no, a mí personalmente no me gusta usar mucha cortina, pero la idea era poner plantas aquí, unos bambús. Quería poner todas, pero por el programa no te permite, porque tenía que ser más ambientes más grandes, etcétera. Entonces he ido combinando, he ido moviendo, y eso le daba una textura a la fachada, ¿no? Y la terraza también tiene, bueno, es el corte, aquí está, enseguida vamos a ver la terraza. Entonces aquí están los 6 metros de retiro, este es el auditorio, esta es la casa patrimonial, se preserva, y el sótano, que llegaba hasta este punto, que era el talud del jardín, pero lo que se estaba utilizando era solo esta área. Y esto era solamente un piso para el área verde, etcétera, ¿no? Y el patio más. Entonces, el edificio es esta textura queríamos generar a lugares donde se vea verde en algunos lugares y algunos lugares sea más transparente. Que no se ha podido hacer los renders. Estoy hablando desde el 2007 y todavía no dominábamos mucho esa parte. Trabajamos con 3D Max y con el V-Ray. Es más complicado que ahora los programas que tienen. Lumion y los otros programas son más sencillos, digamos, ¿no? Que lo que hacíamos antes. Tenías que controlar la luz, los materiales, era más complicado. Ahora es un poquito más sencillo. Y esta es la vista final. La maqueta quedó muy bonita. Esta fachada solamente tiene aberturas donde necesita y las otras no, porque esto está sur. Y la otra fachada también está sur. Entonces son sur, oeste y sur, según lo que hemos visto. No me acuerdo dónde está el planito. A ver. Aquí está, perdón. Es sureste, ¿no? Esta fachada es sureste y esta fachada es suroeste, ¿no? Entonces, ese es el diseño y esta es una L, como una L de pared, atrás es igual. La maqueta, no tengo fotos de la maqueta, se notaba, este mismo detalle tenía en la parte de atrás. Todo el zócalo es una terraza muy bonita. Hemos trabajado a detalle, se fijan, hasta los pisos hemos diseñado, todo era un detalle, porque el cómputo tienes que hacerlo, ¿no? Y estos también están modulados, todas estas ventanas están moduladas, no hay una ventana que sea más chiquita, más grande, todo está modulado. Y igual interior. Esto es en L también el vídeo, porque el norte es este, y te da el sol en estos dos lugares. Y en estos dos lugares no llega el sol excepto en verano. En verano no necesitamos que llegue el sol, entonces en verano esto es muro, ¿no? Entonces ese es el proyecto. La terraza era esta.
para sus churrascos que querían los de la facultad. Y vamos a hablar ahora, vamos a cerrar el último proyecto que ya estamos entrando ahora, con el proyecto, digamos, más importante para mí, por lo menos, y espero que también les ayude a ustedes a entender este tema ya definitivamente, que la arquitectura tiene muchas esperanzas y nosotros como arquitectos tenemos mucho por hacer y mucho por aportar, y quiénes son los que me han ayudado dentro de mi etapa de estudiante y en la etapa también de profesional, son estos dos arquitectos, principalmente Paulo y obviamente Soto de Mora. Son dos premios Pritzker que los he tenido juntos en así, casualidades de la vida. He sido curador en Sao Paulo, en la Bienal Iberoamericana en el 2016, y ellos eran, yo a Paulo siempre lo he querido conocer, y a Soto de Mora también, y a los dos los he tenido en este evento. Y Álvaro Sisa es otro al que admiro mucho, y Álvaro Sisa es el maestro de Soto de Mora, y Artigas es el maestro de Paulo Méndez, ¿no? Entonces, en este evento he estado con los dos y he podido compartir, ¿no? Ahí estoy con Paulo y ahí estoy con Soto de Mora, ¿no? Ambos muy grandes arquitectos y realmente un trabajo impresionante que tienen ellos, ¿no? Sería bueno que ustedes los puedan ver un poquito, ¿no? Su trabajo de estos arquitectos. Así como yo lo he hecho, digamos, y lo sigo haciendo, ¿no? Sigo aprendiendo de ellos. Vamos a hablar de la Pinacoteca de Paulo Méndez, que es el proyecto que más me impactó en el tema de patrimonio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, tal vez, antes de comenzar, sobre los proyectos que les he mostrado? Tal vez los proyectos les ha dejado algunas dudas. ¿Nadie? ¿Están conectados? Arquitecto, yo tengo una pregunta. Ya. El No, ¿tu proyecto que nombre? usted hizo, Bonifacio Noelia, Noelia, ya. el proyecto que usted hizo sobre la Facultad de Humanidades, ¿se logró construir? ¿Lo construyeron? Bueno, pasa lo siguiente. El proyecto, cuando lo hicimos, lanzaron dos proyectos. Uno en este y el otro estaba en la Belisario Salinas, una propiedad que tienen, que yo hice unas pequeñas refacciones de la fachadita, hicimos ahí, lo mejoramos un poquito. Lo hizo otro estudio ese edificio, y lo que nos decían el decano en esa época de Humanidades nos dijo que qué pena que usted no se ha presentado, y delante de la otra constructora, ¿no? Qué pena que usted no se ha presentado a los dos proyectos, porque nos hubiera gustado que usted haga los dos proyectos, nos dijo, ¿no? Les gustó mucho el proyecto, principalmente por el concepto de la biblioteca, que no estaba en su mente de ellos hacer eso, digamos, ¿no? Ellos pensaban poner en un último piso, no sabían dónde poner. Yo les convencí de que sea en la planta del sótano por el peso de los libros, porque tienen mucho peso los libros. Y quedaron contentos, y esto se iba a licitar y nosotros íbamos a ser los supervisores, y él se comprometió que nosotros íbamos a ser los supervisores para que esto se construya como es, ¿no? Lamentablemente, la propiedad no había estado a nombre de la universidad. Y eso tardó muchos años, y durante esos años hubo cambio de autoridades, y las nuevas, ya ha habido 3, 4 decanos, si no me equivoco. Creo que ha sido reelecta la anterior decana. Y la anterior decana, es una noticia que les doy ahora, están en querer reactivar este proyecto, pero quieren cambiar todo lo que es posgrado, quieren volverlo aulas para la facultad, no quieren aulas de posgrado, y quieren mantener del auditorio para abajo todo.
y de arriba, lo de arriba quieren cambiar, pero es planta libre, se va a poder modificar eso, no es muy complicado. Se va a poder adecuar aulas más grandes seguramente, y eso. Entonces estamos en... voy a aprovechar, chicos, de decirles lo siguiente, que nuestra profesión también se trata de gestión, o sea, tenemos que hacer gestión los arquitectos. No es esperar sentarte en tu escritorio y que te lleguen los trabajos. A veces sí llega, ¿no? A menos que tengas buenos contactos, te van a llegar. Pero si no, tienes que hacer gestión. Y una de las gestiones que nosotros estamos haciendo en esto es para convencerles de que sí se haga este proyecto. Ellos quieren hacerlo. La alcaldía es el problema, porque quieren quitarles pisos, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo un estudio para convencerles y además les hemos indicado que no solo se debe hacer este proyecto del edificio, sino que se debe hacer la revalorización de la casa de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que se debía intervenir en los dos proyectos. Y sí les gustó la idea, están de acuerdo, dijeron que sí, tienen razón, vamos a hacer eso. Estamos en eso. Todavía depende mucho de la alcaldía si les va a poder permitir las alturas. O sea, el edificio que la normativa era de esta época que les he mostrado, el 2012, y ahora están cambiando las normativas. Esa sería mi respuesta. Entonces, no está construido, pero sí hay la posibilidad y hay el criterio de quererlo hacer, ¿no? O sea, quieren hacerlo, quieren construirlo, quieren materializarlo, principalmente por el sótano, por la biblioteca. Les gustó mucho ese concepto, quieren mantenerlo así tal cual. Eso sería la respuesta, ¿no? Arqui, Sí, buenas tardes, Arqui. Disculpe una pregunta dime. sobre su proyecto de del velatorio María Inmaculada. Ya. ¿Usted también ha diseñado el loguito? El logo no. Ellos ya tenían el logo diseñado. No sé quién lo hizo. Está Ah, ya. interesante, ¿no? Sí, aquí una pregunta quizá un poquito más personal a punto de percepción. ¿Qué ha sido lo más, quizá un poquito lo más complicado para poder realizar un velatorio, ya que se tiene que pensar también en la percepción de las personas en ese momento, que es un duelo muy fuerte, ¿no? Sí. En Santa Cruz hemos hecho un proyecto pensado justamente en esos temas y uno de los lugares que es importante son los cafés, digamos, ¿no? Porque, pero por los espacios que tiene, por el espacio que tiene, a veces no puedes darle unos amplios espacios a las salas de velación. No sé si conocen Santa María, en la planta baja tiene un jardín, por ejemplo, y eso es bien importante. Este jardín es bien utilizado para este tipo de consuelo, etcétera, digamos, ¿no? Que se necesita en ese momento. Y en Santa María además tienen habitaciones. Tú si alquilas uno de esos velatorios, el de la esquina le estoy hablando, tienen habitaciones para el que está alquilando, ¿no? El que está obviamente comprando el servicio, porque son compra de servicios. Entonces tienen sus habitaciones para los dolientes. Tienen una especie de elementos. Lo más complicado no es tanto eso en este tipo de velatorios. El espacio se puede adecuar, los espacios se puede hacer, digamos, para los dolientes, un café, áreas, digamos, para como reservados, ¿no? Lo más complicado es la sala y el tratamiento de los desechos. La sala la sala de óbito se llama, ¿no? La sala es como la morgue, ¿no? Donde haces el lavado del cuerpo, donde haces el Ujú. preparado del cuerpo. Ese lugar sí es complicado porque tienes que hacer un tratamiento. Imagínate si esa persona tiene alguna enfermedad, etcétera. Obviamente no se debería, por ejemplo, ahora se lo está incinerando, se lo está quemando, ¿no? Se lo está metiendo a unos hornos con este tema del coronavirus. Pero en estas salas tienen que tener todo eso.
tienen que estar pensadas para esas enfermedades, para el que está trabajando y además para no contaminar. Y por lo que un control del municipio te exija eso. Nosotros hemos hecho un sencillo tratamiento, pero debería haber uno más específico, y yo creo que en el velatorio del que les hemos traído de Inmaculada no tiene ese tratamiento. Y su sala de óbito no es como la sala. Santa María tiene una sala, pero bien equipada, a todo dar. La de la Inmaculada, la que han hecho, yo he planteado una sala bien, ¿no? Una buena sala, pero la que tiene, cuando yo he ido a visitar, es una salita, no tiene o sea, no tiene mucha ventilación, etcétera, no, es mala. Entonces no hay un control, esa parte es lo más complicado en las salas de velación, saber trabajar esa parte de la contaminación, de todo ese tema. Y ahora especialmente con estos problemas que estamos viviendo, mucho más aún, ¿no? Tienes que tener ese tema de ventilación, de descontaminación de los ambientes, porque te puedes infectar ahí otras enfermedades. Entonces, eso es lo complicado, que hay que comenzar a pensar ya en estas salas públicas, ese punto, ese tema, ¿no? No solamente en los velatorios, sino en los proyectos que vamos a intervenir. En el banco que vamos a hacer, es una sala pública. Hay que pensar cómo vamos a hacer que no sea fácil de contaminarse, ¿no? Entonces ya tenemos que pensar otro componente. Pero eso es mi respuesta. Es complejo, tiene su complejidad, pero se puede resolver eso. Pero lo más complejo es la parte de contaminación en ese punto. Es lo que tienes que conocer más, porque no sabes, te puede llegar un atropellado, te puede llegar después de una guerra alguien, ¿no? Te puede llegar uno que se ha volcado, te llega todo. La gente que trabaja ahí sabe trabajar muy bien y lo limpian, lo lavan, lo maquillan, hacen todo para que tú lo veas a tu ser querido el último día, digamos, lo ves bien, ¿no? Eso hacen ellos. Son unos artistas ahí. Hay unos capos que saben maquillar, saben hacer todo. Bueno, yo he trabajado de cerca con ellos, por eso te digo, en Santa María sí he trabajado con ellos de cerca. En Inmaculada no, porque sé que no cumplen algunas normas, sé. Por eso cuando he ido a ver la ampliación que me han pedido, me dio pena. He dicho, oye, esto no es una sala de velación, esto no es una sala de óbito, esto es cualquier cosa, digamos. Muy fácil de contaminarse. En cambio, el que hemos diseñado nosotros en Santa María, el mesón donde te bañan, donde te lavan, era una rejilla y todo tenía como una especie de bañador, toda la manguereada que le dabas al cadáver, toda esa sangre, todas esas cosas tenía que irse a una cámara. Eso no controlan la alcaldía, eso debían controlar. En todas las salas de velación debían tener esos controles. Es decir, esto no puede contaminar. Eso te puede contaminar fácil. Si tú vives cerca, puede pasar cerca a tu casa ese tubo y, o sea, ese alcantarillado, y eso es contaminante, ¿no?